Hola a todos. Hoy vamos a ver el uso de las integrales dobles para el cálculo de volúmenes de sólidos. Entonces vamos a considerar el siguiente sólido que está formado por las siguientes superficies. A, la superficie Z función de XY. B, la región R, que es la proyección de la superficie Z en el plano X o Y. Y C, una superficie cilíndrica. Entonces, acá observamos la superficie Z, función de XY, su proyección en el plano X o Y, que vamos a denominarle R, y la superficie cilíndrica, que completa mi sólido. Entonces, el sólido vendría a ser un cilindroide que tiene como superficie lateral la superficie cilíndrica, área de base inferior, la proyección R, y área de base superior, la superficie Z. Entonces nuestro objetivo es hallar el volumen de este sólido. Entonces, vamos a tomar un prisma elemental y el volumen de ese prisma elemental, delta V sub I, va a ser igual al área de base, que sería delta A sub I, por la altura, que sería la función Z, función de XY. Ahora, delta A sub I, el área elemental, va a ser igual a delta X sub I por delta Y sub I. Por consiguiente, delta V sub I va a ser igual a F de X sub I, Y sub I, por delta X sub I por delta Y sub I. Si tomamos n prismas elementales, vamos a tener el volumen B sub n, que va a ser la sumatoria de I igual a 1 hasta n de delta V sub I. O sea, va a ser la sumatoria de el producto F de X sub I, Y sub I, por delta XI por delta Y sub I. Entonces, este sería el volumen aproximado de nuestro sólido que queremos calcular. Entonces, aprovechando estos conceptos, vamos a definir la integral doble. La integral doble se define como la integral doble sobre la región R de la función f de XY, diferencial área, como el límite cuando el número n de prismas elementales tiende a infinito de la sumatoria de I igual a 1 hasta n de V sub n. Recuerdan que V sub n era la sumatoria de I igual a 1 hasta n del producto de F de X sub I, Y sub I, delta XI, delta Y sub I. Por consiguiente, la integral doble no es más que el volumen del sólido que habíamos presentado inicialmente. Bueno, habíamos visto en qué consiste una integral doble. Ahora vamos a ver cómo se calcula una integral doble. Para ello tomamos nuestro sólido, ya definido anteriormente, y
le trazamos una sección paralela al plano Z o Y. Ese plano determina la sección recta cuya área es A sub X. Recordamos así que el volumen de un sólido puede ser expresado como la integral definida de A a B de A sub X diferencial X. Esta es la fórmula de volumen de sólidos de sección conocida A. Entonces, si nosotros sumamos todas las áreas A sub X desde X igual a A hasta X igual a B, tendríamos el volumen del sólido que queremos buscar. Ahora faltaría hallar el valor del área A sub X. Entonces, en la región R, vamos a suponer que está constituida por dos curvas. La curva Y igual a phi sub 2 de X y la curva Y igual a phi sub 1 de X. Ambas curvas se intersectan en los puntos X igual a A y X igual a B. Y en ese intervalo siempre se mantiene que phi sub 2 de X es mayor o igual a phi sub 1 de X. Entonces, el área A sub X va a ser la integral definida de phi sub 1 de X a phi sub 2 de X de f de X, que es la altura, por el ancho de un rectángulo elemental, que el ancho va a ser diferencial Y. Entonces ya tenemos el valor de A sub X. Entonces, vimos que el volumen, que es la integral doble sobre R de f de x y diferencial x, era igual a la integral definida de A a B de A sub X por diferencial X. Pero A sub X vimos que era la integral definida de phi sub 1 de X a phi sub 2 de X de f de x y diferencial Y. Llevando este valor en esta integral, resulta que la integral doble sobre R de f de x y va a ser igual a la integral iterada de A a B de phi sub 1 de X a phi sub 2 de X de f de X diferencial Y diferencial X. Entonces, esta es la forma de calcular una integral doble. Al final se reduce al cálculo de dos integrales definidas. La integral interna sobre Y, que es la integral A sub X, y una integral externa de A a B de A sub X diferencial X. Bien, vamos a ver ahora algunas propiedades de las integrales dobles. La primera, la integral doble de una constante por una función f de xy es igual a la constante por la integral doble de f. Eso quiere decir que la constante se puede sacar de la integral doble. Segunda propiedad, la integral doble sobre R de f más g es igual a la integral doble sobre R de f más la integral doble sobre R de g.
O sea, es la integral doble distributiva para la suma o diferencia de funciones. Si en una cierta región del plano se cumple que f de xy es siempre positiva o cero, entonces la integral doble sobre r de dicha función f también va a ser mayor o igual a 0. La cuarta propiedad nos dice que si en una cierta región del plano se verifica que la función f de xy es mayor o igual que la función g de xy, se verifica también que la integral doble sobre r de f es mayor o igual a la integral doble sobre r de g. Y la quinta propiedad dice que si la región R podemos descomponer como la suma de la región 1 más la región 2, entonces la integral doble de f sobre R es igual a la integral doble sobre R1 de f más la integral doble sobre R2 de f. Bueno, muchas veces para calcular integrales dobles se facilita el cálculo haciendo un cambio de variables. Entonces, el cambio de variables más utilizado es el de coordenadas polares. Recordando que x es igual a ρ por coseno de teta, y igual a ρ por seno de teta, y ρ cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. El diferencial área de su A se puede calcular y es igual a ρ diferencial teta. Entonces, nuestra integral doble de f por diferencial área sobre la región R va a ser igual a la integral iterada de alfa a beta de phi1 de teta a phi2 de teta de la función f, función de ρ teta, por el diferencial área que es ρ diferencial teta. Un caso más general es el empleo de jacobianos. Supongamos que tengamos dos funciones x función de v y y función de v. Entonces el jacobiano se define como el determinante formado por las derivadas parciales de x de u, de x de b, de y de u y de y de b. Entonces, la integral doble de f sobre la región R va a ser igual a la integral doble sobre R' de una función f mayúscula de v por el jacobiano en valor absoluto, diferencial u, diferencial b. Un ejemplo claro de este uso del jacobiano son las coordenadas polares, donde el jacobiano demostramos que es igual a ρ diferencial teta.